Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con Hechos, los Apóstoles, la lectura y el análisis de la carta. Eh, ya venimos bastante avanzado en todo lo que fue el inicio de la iglesia. Hemos visto cómo fue que el Señor se apareció durante 40 días, cómo fue que les habló, las instrucciones que les dio acerca de quedarse en Jerusalén. Estuvo 40 días hablando acerca del reino de los cielos. Les dijo que se quedaran para recibir la promesa del Espíritu Santo. Como ustedes vieron, llegó el Espíritu, ellos predicaron en diferentes idiomas, y así arrancó la iglesia con todo, eh, con muchas manifestaciones, con Pedro a la cabeza, ¿no? Y hemos visto la semana pasada todo el problema que se generó cuando Pedro y Juan llegaron ahí a la puerta de la Hermosa y hicieron hicieron no, Jesús, ¿no? A través de ello hizo que este hombre se pusiera de pie, un hombre que no había caminado nunca, y todo lo que esto generó, el revuelo que generó con toda la élite religiosa del momento. Estoy haciendo un resumen de los primeros capítulos, y bueno, después vimos también cómo fue que la iglesia se fue organizando en esos días, y bueno, terminamos viendo cómo ellos tenían todas las cosas en común, cómo vendían propiedades y las traían los pies de los apóstoles para que ellos repartieran de acuerdo a la necesidad, se estaban formando una comunidad. Vimos bueno, también cómo Bernabé también había vendido un terreno y lo había traído, que esto le habían otorgado ese apodo, ¿no?, de Bernabé, que significa hombre de consolación, ¿no? Entonces, por causa de que él había traído esa ofrenda para poder solventar un poco la necesidad que había en la iglesia. Y bueno, y llegamos al capítulo 5 donde todo viene lindo, ¿sí? Todo viene creciendo, todo se viene manifestando, estamos viendo el favor de Dios, todo. Y en el capítulo 5 ya cuando arrancamos ahora vemos un hecho que es fuertísimo, porque supuestamente no, podemos confirmar que ya estábamos bajo la gracia. Había comenzado la gracia, ¿sí? El juicio había quedado atrás, había comenzado la gracia, se había empezado a manifestar el Espíritu Santo, había señales, prodigios, los apóstoles predicaban con autoridad, y de repente pasa esto que vamos a leer ahora, que es como que nos descoloca un poco, pero también tiene que ver con lo que es este tiempo que estaba iniciándose la iglesia, que esto también es una señal. Sí, es una señal y muy fuerte. Una señal que habla de un Dios que hay que respetarlo, un Dios que hay que obedecerle, de un Dios que hay que tener un temor reverente. ¿Sí? Que no es todo vamos, que Dios, eh, tengo un Dios a mi forma, como me gusta a mí, y bueno, y Dios está a mi servicio, y puedo hacer lo que quiero con mi vida, sino que acá empiezan a pasar cosas que de repente hacen entender que el Evangelio no es broma, como siempre decimos con mi señora. El Evangelio no es broma, el Evangelio es algo que hay que tomárselo en serio. Eh, por algo el Padre envió a su Hijo, el Hijo nos trajo un mensaje, y no podemos tomar el Evangelio como una religión, sino como una vida, y como una vida que tiene que tener presente de que Dios es real, de que Dios sí es Padre, que Dios ama, pero también es Dios es juez, y que Dios también, él dispone cómo tenemos que vivir para poder agradarle, ¿no? Y en el capítulo 5 de la carta esta, de Hechos de los Apóstoles, esta reseña histórica que hace Lucas, está como un historiador, él acá escribiendo, dice lo siguiente: pero se dio el caso de un hombre llamado Ananías, esposo de Zafira, que vendió cierta propiedad, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa, desde luego, estaba enterada de todo. Ananías, le reprendió Pedro: ¿por qué has permitido que Satanás te llene el corazón? ¿Por qué dices que este es el importe total de la venta? Le estás mintiendo al Espíritu Santo. ¿Acaso no era tuya esa propiedad antes de venderla? Y una vez vendida, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al escuchar estas palabras,
Ananías cayó al suelo y murió. Y gran temor se apoderó de los que escuchaban esto. Los jóvenes cubrieron entonces el cadáver con una sábana y salieron a enterrarlo. Como 3 horas más tarde, llegó la esposa sin saber lo ocurrido. ¿Vendiste el terreno a tal precio?, le preguntó Pedro. Sí, respondió. Le dijo Pedro, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Detrás de esa puerta están los jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo y ahora te sacarán también a ti. Instantáneamente cayó al suelo muerta. Los jóvenes entraron y al verla muerta, la sacaron y la enterraron junto a su esposo. Un gran terror se apoderó de toda la iglesia y de todas las personas que se enteraron de lo que había ocurrido. Voy a parar acá y después seguimos. Esto es un hecho tremendo. Por algo Lucas lo pone en la historia de lo que pasó, como que no todo era color de rosa, como que hubo también una corrección del Señor. Pero hay algo importantísimo que pasa acá, más allá de la muerte de este matrimonio. Aquí vemos que primero que hay un engaño. Primero y principal, los apóstoles no estaban dando la orden de que la gente tenía que vender sus propiedades para traerlas y repartir. O sea, cada uno desde su corazón decidía, los que más tenían, vender sus propiedades o lo que tuviera un terreno, lo que tenga, y traerlo a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran de acuerdo a la necesidad que la iglesia tenía. No la gente que no era la iglesia, la iglesia. Ahora, este matrimonio, vaya a saber cuál es su intención, querer quedar bien, no lo sabemos porque acá no hay un juicio en la lectura sobre la actitud de ellos. Podemos suponerlo, se nos ocurre a nosotros, que de repente, bueno, vinieron a un terreno y quisieron quedar bien con los apóstoles, dándole una cifra que en realidad no era la real por la cual la habían vendido. Vaya a saber cuál fue la intención, pero lo que sí podemos ver es que ellos les mintieron, ellos pensaron que le estaban mintiendo a los apóstoles y en realidad le estaban mintiendo a Dios mismo. Ellos dicen, este hombre trae lo vendido, trae el dinero de la propiedad, supuestamente en la totalidad, y Pedro de repente le dice, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? O sea, primero que acá el engaño que ellos están trayendo a Pedro, a los apóstoles y a toda la iglesia, es algo que Satanás puso en el corazón de ellos. Y dice, ¿por qué dices que vendiste un importe? ¿Sí? Y en realidad vendiste un importe total de la venta y en realidad estás trayendo otro. Y dice, ¿por qué le estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿Acaso esta no era tu propiedad y una vez vendida el dinero era tuyo? O sea, si vendiste la propiedad, podría haber dicho, bueno, mira, la vendí, no sé, vamos por decir algo, la vendí a $100.000, ahora, vamos actual, pero bueno, quiero ofrendar 50.000. Ahí no hubiese habido en ese caso no hubiese pasado nada. Pero él seguramente dijo, no, la vendía a 80 cuando en realidad la vendió a 100. Y está diciendo a los apóstoles, miren, traigo 80 porque la vendió a 80, no la vendía a 100. Y en realidad la vendió a 100. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que esta gente mintió a Dios. Fíjense qué tremendo, porque ellos estaban pensando, ¿sí?, que iba a pasar como si nada todo esto, porque bueno, dentro de todo habrán pensado, le estamos mintiendo a los hombres. Pero nosotros no tenemos que entender algo, que esto es muy importante sacarlo de acá, de esto que estamos leyendo ahora, que nosotros podemos mentirle a los hombres, pero no podemos mentirle a Dios. Yo puedo mentirle a, no sé, a un pastor, a un apóstol, a un líder, a quien sea, le puedo mentir con algo que estoy dando, pero no le puedo mentir a Dios, porque Dios lo está viendo. Y en este caso, se estaba dando que el Espíritu Santo era el que estaba moviendo esto, porque no, nunca se olviden que todo lo que pasó con la primera iglesia fue movido por el Espíritu. Todo lo que pasó con la primera iglesia era movido por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que estaba, ¿sí?, moviendo a la iglesia para que pasaran estas cosas. Y entonces de repente nosotros tenemos acá a, a esta gente que de repente está trayendo algo, ¿sí?, y que en realidad no es movido por el Espíritu lo que están haciendo ellos. O bien el Espíritu los movió a hacer eso, pero de repente decidieron hacer otra cosa.
vemos aquí en este caso, ¿no? Que Lucas por algo lo pone. Y lo que pone Lucas, lo que nos quiere manifestar Lucas, lo que nos quiere hacer ver Lucas, era que esa iglesia que había sido fundada por el Espíritu Santo, estaba siendo guiada por el Espíritu Santo y que era imposible mentirle al Espíritu Santo. Que no hay forma de negociar con el Espíritu Santo cuando la iglesia realmente está guiada por él. Entonces aquí vemos algo que es un hecho tremendo. Este hombre, ni bien Pedro le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No nos has mentido a nosotros, sino que le has mentido a Dios. Inmediatamente este hombre cayó muerto. Muerto. Y vos decís, bueno, no sé qué lo mató Dios, al tipo le agarró un paro cardíaco del miedo, que no sé. No dice qué fue lo que le pasó, pero inmediatamente murió. Se murió ahí nomás. Y dice, y un gran temor se apoderó de todos los que escuchaban esto. Entonces dice que los jóvenes rápidamente lo envolvieron y lo fueron a enterrar. Y como 3 horas después aparece la mujer. Y Pedro, la mujer no sabe nada de lo que acaba de pasar hace 3 horas antes. Y Pedro le pregunta, ¿vendiste el terreno a tal precio? Y ella dice, sí, a tal precio. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? O sea, fíjense que Pedro no le está diciendo, ¿por qué vienen acá y nos mienten a nosotros? Ah, me siento mal como líder de la iglesia porque me acabas de mentir, qué bárbaro. No, Pedro dice, yo no tengo ningún problema. ¿Querés traer todo? ¿Querés traer una parte? No querés traer nada, es problema tuyo, no es problema mío. Pero quiero decirte algo, no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo a Dios. Había en la primera iglesia una conciencia de que los que llevaban ante la iglesia administraban las cosas de Dios y el que decidía las cosas era Dios, cosa que esa conciencia muchas veces no se tiene hoy en día. No se tiene ni del lado del liderazgo ni se tiene del lado de la iglesia. Acá no es culpa de uno ni culpa de otro, todos somos responsables. La primera iglesia era guiada por el Espíritu Santo y cuando vos te levantabas a mentir al Espíritu Santo, confrontabas al Espíritu Santo, no te quedabas así nomás, las cosas no quedaban así nomás. Y vuelvo a decirle, estamos regresando a vivir como la primera iglesia vivió. Fíjense que esta mujer engaña también, se había puesto de acuerdo con su marido para engañar a la iglesia de los apóstoles, sin pensar que estaba engañando a Dios. Y inmediatamente, ¿qué dice Pedro? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Detrás de esa puerta están los jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo y ahora también te sacarán a ti. Esto ya es una declaración de Pedro. Ahora te sacan a vos también. Y dice que inmediatamente la mujer cayó y murió. Los jóvenes entraron, la vieron muerta, la sacaron y la enterraron junto a su esposo. Y dice que un gran terror se apoderó de toda la iglesia y de todas las personas que se enteraron de lo que había pasado. Amados, yo quiero decir algo y quiero, por favor, que me presten atención. Las palabras que estamos ministrando no son palabras sueltas porque sí. La palabra que compartí el domingo fue algo que el Señor empezó a ministrarme hace un tiempo y todo el tiempo esa palabra nos habla de santidad. Todo el tiempo esa palabra nos habla de vivir un verdadero evangelio, no un evangelio a medias. El Señor viene a buscar a su iglesia pronto. No viene a buscar una iglesia de tibios. No viene a buscar una iglesia que está mitad con Dios y mitad no. No viene a buscar una iglesia que no se decide de una vez por todas a resolver su pecado, a resolver sus vicios, a resolver las cosas que están desordenadas. No viene a buscar a esa iglesia. Por eso las palabras que estamos recibiendo son bien claras, bien precisas y nos llevan a una acción. No podemos seguir recibiendo palabra, palabra, palabra y no ir a la acción. Tenemos que ir a la acción de lo que Dios nos está hablando. Vamos a empezar a ver de vuelta a esta iglesia, la manifestación del Espíritu de esta manera. Dios va a limpiar a la iglesia. Pedro dijo que venía el tiempo donde la prueba venía sobre el mundo y empezaba por la iglesia. Por eso que nosotros no podemos empezar a tomar a la ligera lo que estamos oyendo. El evangelio es uno.
Por eso siempre hablamos cuando hablamos con mi esposa, y hablamos muchas veces en privado con ustedes, de las primeras veces que empezamos a charlar todo, y le decimos, a todos le decimos lo mismo, nosotros no formamos ni apañamos religiosos, formamos discípulos de Cristo. Por eso es que el mensaje que soltamos es este. Por eso que no vamos a negociar el Evangelio. Cuando compartimos el Evangelio, compartimos el Evangelio. Es por eso que hay mucha gente que no soporta y se va del grupo de WhatsApp, no sigue con nosotros. Hermano, yo no tengo problema. Pero quiero decirle y quiero advertirle que si estamos diciendo que volvemos al diseño como lo venimos diciendo hace 2 años atrás o 3, también volvemos a ese diseño donde se manifestaba esto del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se va a ir antes de tiempo porque no quiere resolver su vida de una vez por todas. Y hablo más que nada en aquellos que guían al pueblo de Dios. Me quedo ahí, no sigo más en ese tema, voy a avanzar. Los apóstoles, dice, siguieron reuniéndose regularmente en el portal de Salomón, la versión de ustedes decir el pórtico Salomón, y por medio de ellos Dios siguió realizando milagros extraordinarios entre el pueblo, aunque ninguno de los otros se atrevía a unírseles, a pesar del alto aprecio que les tenían. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaba más y más. La gente colocaba a los enfermos en la calle, en colchonetas y camillas, para que al menos la sombra de Pedro los tocara. Grandes multitudes acudían a los suburbios de Jerusalén, trayendo enfermos y endemoniados, y todos eran sanados. Estábamos viendo un contexto impresionante. ¿Ustedes saben qué es el portal de Salomón o el pórtico Salomón? ¿Alguno sabe? ¿Por qué los apóstoles iban a ese lugar? ¿Por qué no iban a otra parte del templo? ¿Por qué iban ahí? Porque ahí se sanaban, se suponía que se sanaban, para eso estaban reunidos ahí. No, pero ¿por qué iban al pórtico Salomón? El templo tenía muchas puertas de entrada. Porque el templo no es lo que nos imaginamos, un lugarcito chiquitito como hoy en día, cruzamos una puerta y ya está en la silla ahí. Todo. El templo era enorme, había patio. Era una entrada. Había unas murallas que entraban. ¿Cómo, Patri? Una de las entradas del templo, ¿no? Era una de las entradas del templo, ¿sí? El pórtico Salomón era una de las entradas, pero no era cualquier entrada. Era la entrada donde estaba profetizado que iba a entrar el Mesías. Era la entrada que, si lo traducíamos, era la entrada a la vida eterna. El Mesías iba a entrar por ahí. De hecho, él entró por ahí, pero lo recibieron como Mesías. Y ellos volvían a ese pórtico una y otra vez para manifestar que por ese pórtico ya había entrado el Mesías, que ellos lo habían rechazado y que las señales que estaban viendo ahora confirmaban que el Mesías había entrado por ahí. De hecho, los judíos, en el año 1500 y algo por ahí, ese pórtico lo cerraron. Está tapiado, esa puerta está tapiada. Y después los musulmanes, ¿qué hicieron? Del lado de afuera pusieron un cementerio. ¿Saben para qué? Los judíos le pusieron una puerta para decir, hasta que nosotros nos armemos de vuelta al templo, el Mesías no va a entrar. Miren la cabeza. Y los musulmanes pensaron, bueno, le metemos un cementerio. ¿Por qué? Porque si el Mesías es un sacerdote, los sacerdotes no van a pasar por un cementerio. Entonces le enchufamos un cementerio de adelante para que no venga. Fíjense la mentalidad humana. Todos llegaron tarde porque ya hace 2000 años que vienen. Pero ellos iban a ese lugar porque era algo profético lo que estaban haciendo. Ellos estaban demostrando, podrían haber ido a cualquiera de las partes, a cualquiera de las puertas creo que si no me equivoco eran 5 puertas que tenía el templo, a cualquiera de ellas, pero iban a esta, que era la que estaba al más oriente, la más lejana, la de más arriba de todo, porque por ahí entraba el Mesías. Y ellos daban testimonio de que el Mesías había venido, había entrado, y por eso estaban pasando esos milagros, esos prodigios, esas señales en el pórtico de Salomón. No está porque sí esto puesto ahí en la historia. Le hago un poco de historia para que entendamos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, fíjense que esto que estaba ocurriendo era un hecho milagroso tremendo, era una revolución tremenda, porque supuestamente el tipo que había hecho milagro y señal y prodigio lo habíamos matado. Ya está, ya nos sacamos el problema encima, pero el tema es que ahora tenemos
a sus discípulos haciendo mucho más milagros, mucho más señales, mucho más prodigios, y lo hacen ¿dónde? Justo en el portal de Salomón. Tenemos un problema, dijo ahí la casta religiosa. A estos tipos hay que exterminarlos porque le matamos al jefe y estos siguen. Entonces, miren, dice, el sumo sacerdote y sus colegas de la secta de los saduceos reaccionaron ¿con qué? Con envidia. Y arrastraron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Eso de arrastraron no quiere decir que los llevaron, vengan muchachos por acá, los vamos a llevar. No, lo arrastraron literalmente, con violencia, lastimándolos. Y los metieron en la cárcel. Y dice ahí, pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó de allí. Vayan al templo y prediquen acerca de la vida, les ordenó el ángel. Llegaron pues al templo al rayar el día e inmediatamente se pusieron a enseñar. Aquella misma mañana el sumo sacerdote llegó con los que estaban con él y tras reunir al concilio y a todos los ancianos de Israel, tremendo, a todos los ancianos de Israel, ordenó que trajeran de la cárcel los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron allí y regresaron a notificarlos. Las puertas de la cárcel estaban cerradas, dijeron, y los guardias estaban afuera, pero al abrir la puerta no encontramos a nadie. Después de escuchar esto, el jefe de la guardia y los principales sacerdotes estaban confundidos y se preguntaban a dónde iría a parar todo aquello. ¿Cómo va a terminar esto? ¿A dónde termina toda esta historia? Eso es lo que se preguntaban. Y entonces dice, en ese preciso instante llegó uno con la noticia de que los prisioneros estaban en el templo enseñándole al pueblo. El jefe de la guardia corrió con los alguaciles a arrestarlos, sin hacer uso de la fuerza por el temor a que el pueblo los apedreara. Los condujeron al concilio y al sumo sacerdote los reconvino. O sea, voy a parar acá un cachito porque ahora viene toda la charla de ellos con el sumo sacerdote. Quiero que veamos esto que está pasando, que metámonos en la historia, metámonos en lo que está pasando. Vemos una iglesia naciente, ya hemos visto 3.000 personas convertirse, hemos visto 5.000 personas convertirse, estamos viendo ahora señales y prodigios. Estos tipos están metidos, están en el pórtico de Salomón, le están proféticamente hablando a la casta religiosa, le están hablando a Israel, le están haciendo señales, prodigios y milagros, los agarran de vuelta, los arrastran a la cárcel, los dejan en la cárcel para el otro día cuando amanezca poder juzgarlo, y antes que amanezca, estaba amaneciendo, un ángel los saca de la cárcel. Y cuando ellos lo van a buscar un poquito más tarde, los tipos no están. ¿Dónde están? Están de vuelta en el pórtico de Salomón predicando otra vez acerca de la vida. Ahora, lo loco de todo esto es que no solamente vemos la intervención del Espíritu Santo, sino también empezamos a ver la intervención de ángeles. Los ángeles sacándolos de la cárcel. Y los ángeles con la orden, vayan y sigan predicando. Esto es glorioso, hermano. Nosotros por ahí, no sé si nos falta fe, no sé si somos muy naturales, si todavía no hemos entrado a vivir en esa dimensión, no sé qué. Pero cuando vos escuchás a misioneros que están en lugares de tremenda persecución, cristianos que están en lugares de persecución, donde realmente donde lo descubran los matan o los condenan a la cárcel o violan a las mujeres o hacen desastre con los cristianos, muchas veces ellos son ayudados por los ángeles. Yo una vez escuché un testimonio de unos misioneros que eran 5 en un auto que tenían que cruzar de Marruecos a, creo que no sé cuál es el país limítrofe, si no me equivoco, es Arabia Saudita, creo que, no me acuerdo, bueno, limítrofe ahí, que todo persecución, es imposible ahí predicar el evangelio, son uno de los países con mayor persecución del mundo, y ellos iban en un auto y llegan a la frontera y no tenían toda la documentación bien como para pasar y demás, y venían orando kilómetros antes, diciendo, Señor, que tus ángeles nos abran camino en la frontera, que tus ángeles nos abran la frontera para poder pasar. Y de repente cuando estos militares que están en la frontera los paran y le piden sus pasaportes, le piden los pasaportes y dice, me dieron 5 pasaportes y ustedes son 6, me falta un pasaporte, decía el militar. Y ellos decían, pero somos 5 en el auto. Y el militar se empieza a enojar, ¿cómo son 5? Yo veo 6. O sea, el militar estaba viendo un ángel sentado dentro del auto y ni ellos lo veían. Y le estaba pidiendo
un pasaporte más. Y el tipo, no sé, entró en una confusión, no sé qué hizo, y los dejó pasar sin revisarles nada. ¿Cuál era la oración de ellos? Que tus ángeles no abran las puertas de la frontera. Ellos no estaban viendo un ángel, pero el militar lo estaba viendo. Y ese es uno de los tantos testimonios que podemos encontrar en miles de cosas que pasan en gente que están en situaciones de persecución. Pero nosotros, como vivimos una vida tan natural, tan como que, bueno, lo espiritual es esto, es como que naturalizamos todo, no nos damos cuenta que tal vez hay ángeles a nuestro alrededor, que el Espíritu Santo también nos tiene que hablar como le pasaba a ellos. Hermano, nuestras oraciones con mi señora, ¿cuál es cuando nos vamos de acá siempre? Padre, nos vamos de la casa, que tus ángeles cuiden la casa. Nadie va a entrar a nuestra casa porque tus ángeles la están cuidando. Y vos decís, bueno, qué linda oración, che, suena lindo. No, no lo creemos. Lo creemos. Y pobres tipos se quedarán 4 o 5 días, ahora se van a quedar 10 días cuidando la casa. No tengo un Rottweiler cuidando la casa, tengo Chihuahua. ¿Sí? No necesito poner la gendarmería a cuidar la casa, con que pongamos los ángeles ya basta. Y nos vamos creyendo que los ángeles están ahí. Y creemos que los ángeles nos abren camino en la ruta para que no tengamos accidentes. Lo creemos. No es que oramos, ay Señor, que tus ángeles guarden la ruta. No, lo creemos. No lo vemos, pero lo creemos. Porque tenemos que creer en lo espiritual, tenemos que creer en el ambiente espiritual que no vemos. Porque no se olviden que Jesús es Señor de lo visible, de todo lo visible, pero también de lo invisible. Existe un mundo invisible que se hace visible a los que creen. Entonces, sigo. Este ángel le abre la cárcel y los manda a predicar de vuelta. Estos tipos están como locos, no saben qué hacer, toda la casta política, la casta religiosa está como loca, no sabe qué hacer con todo esto, y de repente los mandan a llamar ahora, pero ya más tranquilo, ahora no lo arrastran, porque ya hay una multitud de gente que los está escuchando. Se corrió la voz rápidamente que hay milagros, señales y prodigios, que ese Jesús de Nazaret ya murió, que supuestamente resucitó, y ahora sus discípulos están sanando. Entonces, fíjense de dónde venían. Esto empiezan a venir, dice que los fueron a buscar de los suburbios. La gente de los suburbios no venía al templo. O sea, más escándalo todavía. Imagínense la situación, más escándalo. Gente de los suburbios, enferma, endemoniada, lo que sea, las traían a las puertas del templo. Era un escándalo lo que estaba pasando. Entonces ellos ya se empiezan a cuidar porque dice, si los volvemos a agarrar, los volvemos a arrastrar hasta la cárcel de vuelta. Si hacemos eso, entonces que no sea cosa que el pueblo se nos levante en contra y nos apedreen. Porque esta gente, anoche los metimos presos y hoy están de vuelta predicando, nadie los vio salir de la cárcel y no sabemos cómo pasó, y ahora no sea cosa que nos pongamos violentos con ellos y el pueblo nos va a pedir a nosotros. Entonces, ¿sí? No eran locos los tipos, ¿no? Entendían lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué pasó? Dice que, estoy en el verso 28. Dice, no les hemos prohibido que volvieran a enseñar acerca de Jesús. ¿Se acuerdan cuando ya habían hablado y le dijeron, les prohibimos hablar en ese nombre? Les prohibimos hacer milagro en ese nombre. ¿Y qué dijo Pedro y Juan? Ellos dijeron, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vamos a ir haciéndolo. Ahora, de vuelta le dicen, ¿no le hemos prohibido a ustedes volver a enseñar acerca de Jesús? Ustedes han llenado Jerusalén de sus enseñanzas y tratan de descargar en nosotros la culpa de la muerte de ese hombre. Tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres, respondieron Pedro y los apóstoles. Otra vez la misma respuesta. El Dios de nuestro antepasado. Y acá empiezan a decirle por qué tienen que obedecerle a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados, estoy en el verso 30, resucitó a Jesús, al que ustedes mataron colgándolo en la cruz. Luego, con su gran poder, lo exaltó como príncipe y salvador, para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios y alcance el perdón de sus pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo de Dios, que ha concedido a los que lo obedecen. Fíjense la respuesta clara del Evangelio de Pedro, bien clara. Nosotros estamos aquí
¿Por qué? Porque ustedes, ese Jesús, ustedes son los que lo mataron, háganse cargo. Y estamos acá en el pórtico de Salomón, donde entró el Mesías, donde no va a entrar, ya entró. Y estamos haciendo las señales que el mismo Mesías hacía y ahora la estamos multiplicando porque el Mesías ya pasó por acá y porque el Mesías ya vino y ustedes no lo quisieron aceptar y ustedes dicen, lo mataron colgando en la cruz, pero tenemos una noticia. Con gran poder Dios lo exaltó y lo puso como príncipe salvador. Es el Mesías, le está diciendo. Y la señal de que es el Mesías es que está pasando todo esto. No solamente por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Así que alcancen el perdón de pecado arrepintiéndose. Miren la respuesta de los religiosos. Le dice, al oírlos, los miembros del concilio, radiando de furia, estaban locos de furia, de ira, querían matarlos. ¿Se imagina la situación? Es una situación como hoy en día. Es como cuando hoy en día de repente estás, no sé, en Irak, en Irán, en Turquía no tanto ahora, pero en Afganistán, en Corea del Norte, y que de repente alguien te diga, nega tu fe, no hables más de lo que estás hablando, quema tu Biblia, deja de hablar en ese nombre, deja de llevar gente a esa fe, y vos le digas, no puedo parar de hablar lo que estoy hablando, no puedo parar de lo que estoy hablando. Y de repente, y de repente estos hombres se llenan de ira. Hoy no sé qué está pasando con mi cámara, pero la voy a poner vuelta. Ahí está. Y estos hombres de repente se llenan de ira, como hoy mismo se llenan de ira. Hoy cristianos mueren por causa de no negar su fe. Hoy en el mundo entero mueren cristianos por no negar su fe. Yo le dije la otra vez, sigan esa página, hay muchas, pero sigan esa página de Puertas Abiertas. Se van a enterar todos los días las cosas que pasan. Siguen quemando templos, siguen matando gente dentro de los templos, sigue habiendo atentados. El otro día en Congo, en República Democrática del Congo, que no tiene nada democrático, hicieron un atentado, murió un montón de gente en un lugar de reunión. Siguen matando gente por todo lado. Ayer, anteayer, salió la lista de persecución, que todos los años sale, que se va renovando y muestran los países, los 50 países como son persecución. Hermano, sigue pasando. Hoy sigue pasando. ¿Por qué pasa? Porque no hay cristianos, hermanos nuestros, familia nuestra, que no niega la fe. Y cuando vos no negás la fe, aquellos que persiguen la fe, lo que vas a encontrar del otro lado es violencia y muerte. La vas a encontrar. Por eso siempre digo, si nosotros como cristianos vivimos una vida tranquila y nadie nos persigue, entonces tendríamos que revisar qué evangelio estamos predicando. Porque de alguna manera tenemos que tener persecución. O la cultura, o la tradición, o la religión, o algo nos tiene que generar persecución. Porque si no, estoy predicando un evangelio para quedar bien con todos. Y tengo una noticia, nunca vas a quedar bien con el evangelio. Es más, la única forma que quedes bien con el evangelio es predicando el verdadero evangelio, va a quedar bien con Dios, pero no con la gente. Porque el evangelio no se trata de quedar bien, se trata de decir la verdad. Entonces acá vemos que ellos se llenaron de rabia, se llenaron de ira, de furia, y los querían matar. Pero uno de ellos, llamado Gamaliel, experto en cuestiones de la ley y muy respetuoso entre el pueblo, pidió la palabra y solicitó que sacaran a los apóstoles del salón. Entonces se dirigió a ellos con las siguientes palabras: varones de Israel, mediten bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó con sueños de grandeza un tal Teudas, al que se le unieron con unas 400 personas, pero él murió asesinado y los seguidores se dispersaron sin provocar mayores dolores de cabeza. Después de durante los días del censo, surgió Judas de Galilea, quien logró que muchas personas se hicieran discípulos suyos, pero también lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Por lo tanto, recomiendo que dejen tranquilos a estos hombres. Si lo que enseñan y hacen obedece a impulsos personales, pronto se desvanecerá. Mas si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. No sea que descubran que han estado peleando contra Dios. Qué tremendo consejo el de este hombre.
Siempre dentro de los religiosos hay algunos sabios que todavía le queda algo de sabiduría ahí. Y él da una palabra bien sabia. Él dice, ya se han levantado muchos moviendo gente, pero cuando ellos murieron se dispersaron. Pero estos, le matamos al líder y estos se están multiplicando. Y no tienen temor de ir a la cárcel, de ser apedreado, de agarrarlo con látigo, de ir a la muerte. No tienen temor, siguen predicando. Así que tengan cuidado de lo que están haciendo con estos hombres. No sea cosa que lo de estos hombres sea verdad y nos estemos levantando contra Dios. Déjenlos tranquilos. Porque si obedecen a impulsos personales, lo que hacen se va a desvanecer. Pero si lo que hacen es guiado por Dios, no lo van a poder parar. Hermanos, ¿saben cuántas veces, por causa del evangelio que predicamos con mi esposa y por causa de esto de regresar al diseño, hemos sido de alguna manera perseguidos por la misma iglesia? ¿O no, amor? Haceme seña aunque sea. Maltratados, con traiciones por atrás, gente que nos abandonó en el camino y muchas más que le podría contar. Y seguramente te dijeron, bueno, cuando los Lonzi terminen con esta historia, algún día se van a arrepentir y van a volver. Nunca más volvimos atrás. Porque cuando es de Dios, no parás. Cuando arranca algo por tu cuenta, tarde o temprano se desvanece. Cuando vos haces algo por tus emociones, tarde o temprano se desvanece. Pero cuando lo haces con convicciones que Dios mismo te puso, eso no acaba jamás. Por eso, y ahora voy a nosotros, a todos nosotros, que hasta que no sea convicción en tu vida, que tenés que evangelizar y discipular personas, nunca lo vas a hacer. Un día yo voy a soltar una palabra, o va a decir mi señora algo, o alguno de los hermanos va a decir algo, y te vas a motivar, y ya va a querer predicar, ya va a estar orando por alguien, y después ya va a estar viendo a alguien, pero si eso sale de las emociones, nunca lo vas a hacer. Nunca vas a llegar a discipular a alguien. Ahora, cuando esto es una convicción, no vas a parar de hacerlo. Porque lo que nace de Dios no lo para nadie. Pero lo que nace de un impulso personal, de las emociones, tarde o temprano se desvanece. Yo he visto mucha gente a lo largo de estos casi 17, 18 años de pastores arrancar con todo, llevarse todo por delante, pero al poco tiempo no estaban más. Al poco tiempo fue todo emoción. Sí, vamos a predicar, vamos a ganar el mundo. Al poco tiempo no estaban más. Cuando vinieron las primeras pruebas, porque siempre te van a venir pruebas cuando te quieras poner a hacer algo para Dios, siempre te van a venir pruebas. O te las pone Dios para probar tu fe, o el otro se mete para ver si te puede parar. Siempre van a venir. Ahí se ven realmente los que iniciaron por un impulso emocional o los que lo hicieron convencidos de que Dios está diciendo que hagas eso. Porque el que está convencido no para. El que está convencido no le importa la hora, no le importa cuánto le va a costar, no le importa si tiene que dejar de trabajar antes, no le importa, lo hace. No le importa, avanza. Por eso, hermanos, acá volvemos al tema, este hombre le está diciendo, cuidado con lo que van a hacer con esta gente, porque si lo que ellos están haciendo nació en su corazón, tarde o temprano va a terminar. Pero si esto nació de Dios, y me imagino que este hombre pensaba que nació de Dios, por eso da este consejo, ni ustedes lo van a poder parar. Dice, si esto es de Dios, ustedes no lo van a poder detener. No lo van a tener. Y le dice, cuidado, no sea cosa que estén peleando contra Dios. Porque si están peleando contra ellos y Dios los mandó a hacer lo que están haciendo, contra Dios mismo se están levantando. Entonces, ¿qué dice? El concilio aceptó la recomendación, llamó a los apóstoles, después de azotarlos, le tenían que dar una paliza, ¿sí? Hasta por ahí nomás aceptaron lo que este hombre le decía porque le dieron la paliza, aceptó la recomendación, llamó a los apóstoles, los castigaron, los azotaron y le exigieron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Y finalmente los pusieron en libertad, o sea, que aceptaron no matarlos. O sea, lo único que aceptaron fue bajar la ira para no matarlos, bajar la furia para no matarlos, pero volvieron a lo mismo. Es más, subieron la apuesta, porque volvieron a decirle que no hablaran lo que estaban hablando, pero los azotaron, los lastimaron y los soltaron. Y dice ahí, al salir del concilio, los discípulos estaban muy tristes, muy dolidos,
muy apenados, angustiados, deprimidos, no sabían qué iban a hacer con su vida ahora, ahora estaban, no sé, estaban tremendamente desorientados. No, no dice eso la Escritura. Dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir ultraje por causa del nombre. Y siguieron enseñando y predicando todos los días en el templo y de casa en casa que Jesús era el Mesías. ¡Wow! Yo cuando a veces decimos, no, estamos regresando al diseño, estamos regresando, y yo a veces me pregunto, si tenés que padecer por esto de regresar al diseño, ¿estarías como ellos? Si de repente, no sé, por causa de tu fe te echan del trabajo, ¿te irías gozoso cantando o te irías triste? Si tuvieras que renunciar a un trabajo por causa de la fe tuya, ¿lo harías? Si Dios te demandaría dejar lo que estás haciendo para hacer lo que Él quiere, ¿lo harías? ¿Lo harías gozoso o lo harías? Acá ellos padecieron, los golpearon, los lastimaron. El tema de azotarlo no era que te la tiguita así nomás y te fuiste para tu casa. No, te dejaban la espalda en carne viva. El azotar para ellos era 40 menos 1, 39 azotes. Con un látigo de cuero duro que te rompía la espalda y muchas veces cuando te laceraban, ese látigo tenía puntitas de metal que cuando pegaban arrancaban la carne para atrás. Imagínate ellos saliendo de ese dolor y de repente los tipos con un gozo y una felicidad, dice, gracias Dios, la verdad, qué lindo que nos dieron. Estamos contentísimos de que nos dieron una paliza, pero todo por causa de tu nombre. Nosotros a veces por pavadas, por causa de su nombre, nos ponemos mal. Porque algún pariente ya no nos quiere hablar, un amigo nos dio vuelta la cara, o no sé, lo que sea, pavadas. Ya es como vemos por causa de su nombre, bueno. No, ellos salieron con gozo por haber sufrido por causa de Jesús. Y no solamente eso, siguieron enseñando, siguieron predicando en ese mismo pórtico en el templo, porque acá siempre los religiosos de hoy en día quieren justificar que debemos tener un templo. Entonces dice, ven que los apóstoles predicaban en el templo, hoy en día tenemos que tener un templo. Mirá, si querés tener un auditorio, tenelo, si no querés tenerlo, lo mismo. Templo para Dios existieron dos, no más. Hoy muchos se gozan, oh, estuvimos mucho tiempo levantando este templo. Vos como pastor, si te juntás en una reunión de pastores medio religiosos, lo primero que te van a preguntar es, ¿dónde está tu templo y cuánta gente congrega? Siempre, lo mismo. Parece que eso te da estatus. Entonces, todos gozosos de ahí, celebrando de que tenemos el templo, porque los primeros cristianos se juntaban en el templo. ¿Qué templo? Vos lo que tenés es un auditorio, no tenés un templo. Templo, se hicieron dos. Y el tercero todavía no se hizo. Y los dos que se hicieron los mandó a hacer Dios con dimensiones, con los materiales que tenía que hacerlo. Cuando Dios te manda a hacer algo, te manda a hacer todo completo. Para Dios hubo dos templos, nunca más hubo templo. Y ellos iban no al templo como nos imaginamos nosotros, al culto, iban al templo, Pedrito, entonces entraban y acomodaban la silla, y estaba el grupo Alabanza que cantaba un par de canciones alabanzas, que son canciones rápidas, y adoraciones, que son canciones lentas. Cuando eso no es así, lo dejamos para otro día, y después levantaban la ofrenda y el diezmo, y después Pedrito predicaba, entonces se juntaban todos los días en el templo. No, nada que ver. Iban al pórtico Salomón para seguir confirmando que el Mesías ya había venido. Fíjense, en el templo y de casa en casa, ¿qué es lo que predicaban? El Mesías vino y se llama Jesucristo. El Mesías vino y se llama Jesucristo porque le están predicando a judíos. Le están predicando a los judíos y los judíos tenían que saber que el Mesías ya vino y que el Mesías había sido Jesús, que era Jesús. Por eso yo estaban insistiendo. Avanzo, vamos al capítulo 6. Quiero terminar acá hoy en el capítulo 6. Dice, pero con la rápida multiplicación de los creyentes empezaron las murmuraciones. Por un lado tenemos algo importante de recatar acá. Los creyentes se multiplicaban. Y no de vez en cuando, rápidamente. Rápidamente se multiplicaban. Yo creo que viene una aceleración de gente creyendo en los últimos años. Pero cuando prediquemos el verdadero evangelio, Dios los está preparando, pero también por otro lado está preparando la iglesia para que eso pase. Y sigue diciendo,
los que solo hablaban griego se quejaban contra los que hablaban arameo, de que sus viudas sufrían discriminación en la distribución diaria de alimentos. ¿Sí? A ver, ¿por qué los apóstoles y los discípulos distribuían alimentos a las viudas? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Primero que era dentro de la ley judía estaba hacerse cargo de las viudas, de los extranjeros y de los huérfanos. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús también dio el mismo mensaje. Háganse cargo de las viudas, de los huérfanos y de los pobres, dijo él. ¿Sí? Entonces, ellos estaban haciendo lo que Jesús le dijo. Ahora, empieza a haber como un poco ahí de discusión, bueno, era mucha gente, no se lograba atender a todos, parece, algo está ocurriendo, como siempre que se va formando una comunidad, hay cosas que ir ajustando, es imposible que no tengamos que ajustar cosas cuando se va creciendo una comunidad, entonces tenían que resolverlo. Verso 2 dice, para solucionar el problema, los 12 convocaron a todos los creyentes en una reunión y le dijeron, nosotros debemos dedicarnos a predicar y no administrar el programa de alimentación, dice esta versión. O sea, había todo un programa de alimentación y dice, nosotros no podemos dedicarnos a eso, debemos dedicarnos a lo que fuimos llamados, que es predicar. Ahora, por lo tanto, hermanos, seleccionen de entre ustedes a 7 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo y que gocen de buena reputación y pónganlos al frente de este trabajo. Así nosotros dedicamos tiempo a orar y a proclamar la palabra. Escuchen esto. La característica de estos siete varones, que solamente tenían que repartir la comida. No era que iban a predicar en un estadio, que iban a, no sé, a predicar en un templo, que iban a hacer cosas gloriosas para Dios. No, tenían que repartir la comida, pero tenían que ser sabios, llenos del Espíritu Santo y de buena reputación. ¿Ustedes están entendiendo lo que digo? Miren con la vara que medían los apóstoles a aquellos que iban a servir. Hoy en día cualquiera sirve haciendo cualquier desastre. Hoy hay gente que de repente quiere servir a Dios y no solucionó todavía su problema matrimonial, no solucionó su problema de vicios, no solucionó su problema de carácter, no solucionó su problema con los hijos, no solucionó nada y quieren ser líderes. O de repente quieren hacer cosas para Dios sin conocer la Escritura, sin dedicarse a estudiarla, o sea, acá dice hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, no viviendo en la carne, y que tengan buena reputación, o sea, que tengan buen testimonio. Miren la vara que alta de los apóstoles para poner a gente solamente a repartir comida. Nada más que a repartir comida. Por eso que cuando nosotros decimos que estamos volviendo, regresando al diseño, también estas cosas hay que mirarlas. Porque mucha gente de repente empieza a frutarse y dice, bueno, pero a mí Dios me usa. Bueno, pero ordena tu vida. Ordena lo que tengas que ordenar, porque hasta que no ordenes lo que tengas que ordenar, Él no te va a delegar. Ahora ya no somos nosotros los que te delegamos, es el Espíritu el que delega. Es el Espíritu el que te delega cuando te empezás a ordenar. Sí, obviamente que aquellos que estamos en la posición de administrar, obviamente que vamos a decirte, bueno, dale, metele, o si no, mirá, fíjate, pensá. Porque para mí me gustaría que todos estén haciendo cosas, pero yo sé que si alguno no resolvió cosas de su vida y se manda, va a sufrir, la va a pasar mal. Porque puerta que le dejaste abierta a Satanás, puerta que entró a pegarte, para frenarte. Entonces, uno cuando predica el Evangelio, cuando avanza en el Evangelio, cuando quiere evangelizar, cuando quiere discipular personas, tiene que tener en claro que primero tiene que estar lleno de sabiduría, conocimiento, lleno del Espíritu Santo, tener buen testimonio, en todo sentido, ¿sí? Y sobre todas las cosas, saber que lo que está haciendo no es para vos, sino que es para Dios. Ahora, avanzo. Dice que la asamblea en pleno aprobó la recomendación, o sea, la asamblea, sí, un montón de gente aprobó esto, y entonces ellos eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, en un converso de Antioquía. Presentaron, dice entonces, a estos 7, a los apóstoles, quienes oraron imponiéndole las manos sobre ellos. El mensaje de Dios se seguía extendiendo y el número de los discípulos aumentaba enormemente en Jerusalén. ¿Ustedes están viendo cómo va creciendo esto? Primero fueron 3.000, después fueron 5.000, después fueron muchas personas y ahora dice enormemente. El Espíritu Santo estaba provocando una revolución tremenda en Jerusalén.
Y dice, y no solamente eso, dice, donde muchos de los sacerdotes judíos obedecían la fe. Ya ahora estamos viendo que gente de la fe judía, sacerdotes, empiezan a creer también. Y fíjense que llega el momento donde aparece Esteban, que esta historia la vamos a ver la semana que viene. Fíjense que acá hay dos personajes que empiezan a resaltar entre estos 7. Uno es Esteban y otro es Felipe. Primero, se ocupa ahora Lucas, el que está escribiendo, el historiador, el médico que es historiador, se ocupa primero de Esteban, de contarlo de Esteban, y después se ocupa de Felipe, porque eran los dos que más resaltaban de esos 7, porque ellos, aparte de repartir comida, empiezan a hacer otras cosas, empiezan a predicar. Y dice, verso 8, Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes milagros, señales asombrosas entre el pueblo. Perdón, ¿este hombre no repartía comida? ¿No era uno de los que iba a repartir comida, nada más? Ellos repartían comida, pero también predicaban. No se quedaban solamente con cositas así, bueno, vamos a llevarle comida a los pobres, a ver, juntemos unos cuantos bolsitas de comida y salgamos a llevarle comida a los pobres que están en la esquina ahí, a ver qué pasa. Queremos hacer lo que hacen las ONG. Y decimos, este es el amor de Dios. Le llevamos una comida al indigente que está en la esquina y le decimos, de esta manera Dios te ama, te traigo una bolsita de comida. ¡No! La única manera que Dios demostró su amor es en la cruz. Lo dice Romano. Y de esta forma Dios nos muestra su amor para con nosotros, de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no le demuestro el amor de Dios a la gente dando una bolsita de comida. Le estoy demostrando el amor al prójimo, eso sí. Te amo como prójimo y te ayudo, pero no el amor de Dios. Yo soy el que te estoy llevando. Ahora esta gente están demostrando ese amor al prójimo, llevando alimento para que nadie le falte, cumpliendo con la obediencia de lo que Jesús dijo, den de comer a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, ¿qué más? Y a los extranjeros, entre ustedes. Ahora de repente estos no se quedan callados y predican el verdadero evangelio. Porque no alcanzaba solamente con llenarle la panza a la gente. Vos le podés llenar la panza a la gente todos los días, pero mañana se muere y se va al infierno. Tiene que predicarle el evangelio, le tenemos que predicar el evangelio. Entonces dice que él predicaba, y no solamente predicaba, el Señor lo respaldaba con grandes milagros y señales. Dice, pero un día varios de los miembros de la sinagoga llamada de los libertos se pusieron a discutir con él. Discutían también con Esteban, judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. O sea, se le empezó a poner brava a Esteban. Pero como no podían resistir la sabiduría ni el espíritu con que Esteban hablaba, contrataron a los falsos testigos para que dijeran que lo habían escuchado blasfemar en contra de Moisés y aún en contra de Dios. La acusación encendió los ánimos en el pueblo, de los ancianos, de los maestros de la ley contra Esteban, lo arrestaron y lo presentaron ante el concilio. Allí, una vez más, los falsos testigos afirmaron que Esteban no cesaba de hablar contra el templo y contra la ley de Moisés. Le oímos decir, declararon, que Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las leyes de Moisés. Entonces, los presentes en el salón del concilio vieron que el rostro de Esteban se parecía a un ángel. Voy a quedarme acá, no voy a avanzar, porque si avanzo al capítulo 7, le tengo que dedicar mucho tiempo al capítulo 7. Porque Esteban empieza a relatar algo que es tremendo. Y obviamente que termina con su muerte, siendo el primer mártir. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver si capítulo 7, capítulo 8, lo vamos a analizar. Pero quiero que veamos algo. Cuando avanza el reino de Dios, cuando avanzamos con el verdadero evangelio, no el evangelio de repartir migajas, no el evangelio de darle de comida al pobre, de visitar al enfermo, de todas las cosas que se hacen, que está bien, no digo que estén mal, a ver, entiéndanme, no seamos extremistas, no seamos los musulmanes del evangelio, no soy extremista, sí que hay que darle comer al pobre, sí que hay que visitar al enfermo, sí que hay que hacer todas las obras de bien que podemos hacer, pero no lo metamos a Dios en el medio porque es amor al prójimo. Es una manifestación de amor al prójimo. ¿Está?
Ahora, cuando voy, tengo que predicarle el evangelio, porque esa persona está pobre porque está encarcelada en su mente. Está enferma porque está encarcelada en su mente. Le está pasando lo que le esté pasando porque está separada de Dios. Yo puedo darle comer hoy, mañana, pasado, pero no le voy a cambiar la vida. Puedo orar hoy por su salud, mañana, pasado, tal vez hoy se sane, pero después por causa del pecado vuelve a enfermarse otra vez. ¿Qué dijo Jesús cuando sanaba? Dice, lo sanaba y decía, bueno, andá pero no peques más, como diciendo, el pecado es causa de tu enfermedad. Necesitamos predicar el evangelio. Entonces, cuando prediquemos el verdadero evangelio, van a empezar a acompañarnos también las señales y los prodigios. Porque si estamos regresando a este diseño de la iglesia, es inevitable que empecemos a ver señales y prodigios. Y quiero aclararte algo, no lo haces vos, no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo. Él es el que lo hace. Él es el que se va a empezar a manifestar. Vas a estar con una persona que no conocí y de repente te va a venir una palabra de ciencia, te va a venir una palabra profética, te va a venir una palabra de sabiduría. Porque los milagros y señales no son solamente que se sane un enfermo, que resucite un muerto, que le tire la pata a uno, o que el ciego vea. También las señales son que le diste una palabra de ciencia a alguien, una palabra profética, una palabra de sabiduría, una liberación, lo que sea. Tienen que empezar a pasarnos. Pero ¿saben cuándo nos va a empezar a pasar? Cuando empecemos a predicar. Esto no pasa porque sí. No es porque de repente una persona que no conocemos te manda un mensajito en WhatsApp y dice, hey, ¿pueden orar por mí porque estoy enfermo? O mi suegra está enferma, o la tía de mi no sé quién está enfermo. Bueno, vamos a orar, está bien. Pero yo quisiera hablar con la tía esa que está enferma. Yo voy a orar por la persona que vos me pedís, pero pasame el teléfono de esa persona que quiero hablar personalmente con la persona que voy a orar. Salvo que esté en terapia y no me pueda atender, pero si está, pasame el teléfono de la persona. Quiero hablar con la persona que está enferma. Sí que voy a orar por el enfermo, pero pasame el teléfono, quiero hablar con ella o con él. Y cuando hable, le voy a hablar y le voy a predicar el evangelio y después voy a orar. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben por qué no hacemos esto? Porque no nos animamos a hacerlo. Dijo Jesús, los hijos de Satanás son más sagaces que los hijos del reino. Andá a decirle a uno, a una curandera, a una que te tira las cartas, a una cualquiera de esas, decirle, che, ¿sabés qué? Mi prima no sé qué, sí, la va a tratar de meterla en lo suyo. Inmediatamente va a buscar la forma de contactarla, de buscarla o que se la traigan, algo va a hacer. Nosotros nos quedamos, bueno, ¿será conveniente? No se enojarán, no será incómodo para ellos. Hermano, los violentos arrebatan el reino. Por eso es que nos tenemos que replantear un montón de cosas. Si realmente vamos a vivir este evangelio que estamos predicando, vamos a tener que ser sagaces, vamos a tener que arrebatar, vamos a tener que ir, vamos a tener que hacernos, vamos a tener que animar, no nos vamos a tener que callar, vamos a tener que decir lo que tenemos que decir. Y cuando eso pase, el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a guiar, se van a manifestar los ángeles, todo lo que vimos acá va a empezar a pasar. Porque de hecho ya pasa, pero no nos pasa a nosotros. Ojo, que en algunos lugares todo show, y no es verdad. Yo digo que pasa, no digo que pasa en los grandes auditorios, cuando hacen los shows y todas las luces, no digo ahí. Digo cuando pasa en el campo misionero, cuando vas de aldea en aldea, cuando vas de pueblo en pueblo, cuando vas de casa en casa, ahí pasa. Y eso no sale ni en Facebook, no sale ni en Instagram, no sale en ningún lado. Queda registrado en el cielo nomás. Porque los que los hacen no están buscando fama para que los vean lo que acaban de hacer. Lo hacen en la intimidad. Porque cuando vos lo haces en la intimidad, le da gloria a Dios, no es para vos. Amén. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online